¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos nuestros seguidores de Digital TV Noticias. Estamos en una nueva edición de Elecciones 2021 y en esta ocasión vamos a conmemorar un hecho histórico porque por primera vez se van a elegir representantes en el Congreso para todas las personas peruanas que viven en el extranjero. Y para eso nos acompañan Patty Hurtado, quien es candidata del partido Avanza País, y el candidato del Congreso también, Ricardo Malca, del partido Somos Perú. Agradecerle estos minutos a ambos candidatos y vamos a darle el pase a la candidata Patty Hurtado para que haga una pequeña descripción de su persona y también sobre su postulación al Congreso. Candidata, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Soy Patty Hurtado, soy abogada de profesión con estudios de maestría de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo más de 20 años de experiencia en la administración pública, en el sector comercio exterior y turismo. He sido también coordinadora parlamentaria, conozco el Congreso desde adentro, he liderado la aprobación del TLC con Estados Unidos, un tratado muy importante para nuestro país. Y bueno, me siento orgullosa de haber estado en un sector exitoso donde gracias a las exportaciones hemos llegado a mercados internacionales, nos hemos posicionado en mercados internacionales y además he contribuido también, he sido parte del equipo para el lanzamiento de la marca Perú, que en estos momentos trasciende fronteras. Bien, muchas gracias. Perfecto, ahora le doy pase al candidato Ricardo Malca también para que haga su presentación. Adelante, candidato. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ricardo Malca, yo nací en Lima hace 44 años, estudié en la Universidad Agraria La Molina, luego estudié diplomacia, soy diplomático de carrera. Mi primera maestría fue en Relaciones Internacionales, tengo una segunda maestría que estudié en Gerencia Política en la Universidad de George Washington. Tengo viviendo más de 10 años en el exterior, he vivido en los Estados Unidos, en Washington DC, por poco más de 5 años. He vivido también en el Ecuador, en Quito, la capital, donde fui director de cooperación internacional de la Unión de Naciones Sudamericanas. Y desde hace poco más de 2 años vivo en el Reino Unido. Esta experiencia de haber vivido en el exterior a mí me ha demostrado la importancia y el potencial que tienen los peruanos en el exterior, un potencial que creo yo que se debería aprovechar a partir de esta representación que van a tener en el Congreso. Y me motiva sobre todo el potencial que hay en el ámbito económico, donde seguramente vamos a conversar ahora en un momento. Creo que los peruanos en el exterior tienen un potencial gigantesco para crear puentes entre el Estado y los peruanos del exterior en el ámbito económico de una manera muy importante y muy potente. Bien, perfecto. Vamos a iniciar con las preguntas y para esto voy a darle 2 minutos a cada uno para que puedan responder de la mejor manera. La primera pregunta es, ¿cómo van a proponer o cómo propondrían la representación del peruano en el exterior de llegar ustedes al Congreso? Para eso va a empezar la candidata Patty Hurtado y le voy a dar 2 minutos. Gracias. Mira, la representación de más de 3 millones de peruanos residentes en el extranjero se ejerce aquí, en nuestro país, en el Perú, en el Congreso de la República. En tal sentido, mi despacho u oficina congresal estará al alcance de todos los peruanos residentes en el extranjero 24/7. Para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, contaré con una plataforma virtual 100% digital para la atención de los peruanos en el extranjero y mi principal objetivo es, para ejercer esta importante representación, será presidiendo, sino integrando, la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí en esa Comisión de Relaciones Exteriores voy a priorizar en la agenda, voy a poner en agenda temas tan importantes como la atención y trámites que reciben nuestros peruanos residentes en el extranjero en los consulados. Hay un dolor de cabeza respecto a esos trámites por las distancias, por el costo que esto implica, sacar citas, no hay una atención fluida. Eso lo he podido comprobar con todos los peruanos con los cuales estoy teniendo contacto. Para eso yo ya tengo una propuesta del PEX Digital, en la cual va a ser una plataforma donde todas esas atenciones serán virtuales. O sea, mi propuesta es acercar al peruano a nuestro país. ¿Qué otros temas también pondré en la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores para que sean tratadas? Asesorías y apoyos a nuestros conciudadanos,
fortalecer a las comunidades de peruanos residentes en el extranjero. Eso es muy importante justamente para generar esos vínculos de comunicación y de atención que no se están dando muy bien. ¿Por qué? Porque tampoco los consejos de consulta están funcionando. Eso debemos reactivar, esos consejos de consulta que están dentro de los consulados y que se tienen que reactivar, porque ahora pues el consejo de consulta, para ser elegido, tiene que ir presencialmente el peruano residente en el extranjero a votar. Eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. El voto debería ser electrónico. ¿Qué más podría proponer? ¿Perdón? Tiempo cumplido, candidata, los 2 minutos. Muchas gracias. Sí, ahora, mucho por hacer. Le doy el pase al candidato Ricardo Malca para que nos exponga sobre esa pregunta en 2 minutos también. Muchas gracias. Mira, yo creo que es un gran paso que los peruanos del exterior ya tengan 2 representaciones en el Congreso. Y creo que es importante reconocer que esta representación se da gracias a las gestiones de la comunidad peruana organizada en el extranjero. Han sido ellos los que durante muchos años han trabajado para que esto sea posible y por lo tanto la función que tengan los 2 congresistas que los representen tiene que ser eficiente para representar sus verdaderos intereses. Y en ese sentido coincido en que debe existir una virtualidad para los peruanos que están en el exterior respecto de los trámites que van a hacer, pero creo que esa virtualidad que es necesaria y que veo que todos los candidatos lo ofrecen, lo cual es muy bueno porque significa que gane quien gane, esto va a ocurrir. Creo que la virtualidad debe complementarse con el sistema postal. Hay algunos países donde el sistema postal funciona de manera muy eficiente, de manera tal que aquellos trámites que por su propia naturaleza no se pueden hacer de manera virtual puedan ser complementados con gestiones de manera postal. Y me refiero a trámites directos con las oficinas del Estado, pero también con el Estado en su conjunto. Coincido con la señora Patricia en el sentido que no solamente hay que acercar a los ciudadanos con las oficinas consulares, sino con el Estado en su conjunto. Y en el proceso de representación de los intereses hay un potencial gigante con los peruanos del exterior que conocen el Perú, sus potencialidades, mercados, etcétera, y también conocen su nueva realidad en el exterior. De manera que si incluimos esa virtualidad en el proceso que tienen que hacer los peruanos, porque muchos de ellos quieren hacerlo, de hacer negocios con el Perú, vamos a crear muchísima riqueza y te lo pongo de esta manera. Si solamente el 5% de los peruanos en el exterior generan negocios con el Perú, digamos, por 1.000 soles al año, entonces estaríamos generando 150 millones de soles al año nuevos de riqueza fresca que beneficiarán a los peruanos del exterior, pero también al Perú, porque serían negocios entre los peruanos del exterior y el Perú, y para eso hay que generar un marco legal que lo permita. Perfecto. Pasamos a otro tema y creo que es importante porque, bueno, el país, en distintas partes del mundo vivimos esta pandemia a causa del coronavirus, que ha golpeado a muchas personas, y ahora también se está viendo el tema de las vacunas, y que según cálculos es difícil poder vacunar a toda la población en un corto tiempo. Esto también puede generar un gran problema para los peruanos que viven en el exterior. ¿Qué plantean ustedes o cómo poder trabajar para que, de llegar ustedes al Congreso, cómo fiscalizar y cómo darse cuenta de repente que los peruanos están siendo vacunados en otros países o que también puedan ser parte de esa vacunación en distintos lugares del mundo, ¿no? Para eso le doy 2 minutos al candidato Ricardo Malca. Muchas gracias. Ciertamente, los peruanos que viven en el exterior tienen los mismos derechos que los peruanos que viven en el Perú. Y en este caso de vacunación el tema es muy sensible, porque las personas en general se vacunan en sus lugares de residencia. Quiere decir que a los peruanos les corresponde vacunarse en los lugares de residencia y como ya se viene haciendo, las oficinas consulares informan sobre cuáles son los procesos de vacunación que tienen los propios gobiernos de acuerdo a las prioridades que cada gobierno establece, por edades, por tipo de vulnerabilidad, de manera tal que en ese caso el primer frente es el frente de la información, que las personas, los peruanos en este caso, en sus propios lugares de residencia estén informados de dónde se deben vacunar y cuál es el grupo que le corresponde para asistir a vacunar. Ese es en un primer tema, pero hay otros escenarios donde los peruanos también están incluidos, y es que existe una frase que se usa a nivel global respecto de la vacunación y es: nadie va a estar a salvo hasta que todos no estemos a salvo. Y te lo digo porque he escuchado en el caso de algunas personas que tienen temor al estar en situación migratoria irregular que no van a estar incluidos en el proceso de vacunación. Y eso en realidad, hasta donde conozco, no va a ser así. Todas las personas están vacunadas porque los mismos gobiernos, cualquiera que este sea, para proteger a su propia población, tiene que vacunar a toda la población que reside ahí, sin importar la nacionalidad. Y eso es lo que viene ocurriendo. De esa manera se están haciendo las cosas. Pero eso es en cuanto al exterior. En lo que corresponde al Congreso, hay muchas cosas por hacer. En el corto plazo,
tenemos una emergencia de oxígeno, se están dotando de camas a nuestros hospitales. El sistema de salud ha estado abandonado por mucho tiempo y creo que es mezquino no reconocer que se han hecho muchos avances. Han habido grandes avances, pero hay otras cosas que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos el problema de la crisis por la pandemia del coronavirus, nos enfrentamos con una situación en la que no podíamos adquirir vacunas porque la vacuna era un bien futuro y no teníamos el marco legal para hacerlo. Creo que corresponde a los congresistas que lleguen al Congreso crear el marco legal para que, Dios no quiera, ocurra una nueva pandemia, no perdamos tiempo en acomodar las normas para poder superar esa nueva pandemia, sino ya contar con esas normas que nos permitan superarla en un plazo breve. Cada país en el mundo regula la adquisición de vacunas y evidentemente aprueba su plan de vacunación, ¿no? Los habitantes, sean nacionales o extranjeros en cada país, se sujetan a las regulaciones internas de cada país. Es evidente que nuestros compatriotas que residen en el extranjero se van a sujetar a esas normativas sin excepción. Sin embargo, es función de los consulados el informar sobre ese plan de vacunación para que nuestros compatriotas sepan dónde, cuándo y cómo vacunarse. Eso es primordial, esa comunicación. Y yo, cuando sea congresista, evidentemente esa es la función que voy a desempeñar, de estar pendiente de que esa comunicación llegue a nuestros compatriotas, llegue a los peruanos residentes en el extranjero a través de cada uno de los consulados. No obstante, también hay que ver cuál es la realidad de nuestro país, ¿no? Aquí en nuestro país estamos pasando, como todos sabemos, una crisis sanitaria nunca antes vista. Lamentablemente nos encontramos ante un estado fallido, como dice Hernando de Soto, en donde la gestión de gobiernos pasados, del gobierno del señor Vizcarra, solo nos ha demostrado una evidente incapacidad de gestión. No hemos contado con una atención primaria, no hemos contado con pruebas moleculares, no tenemos abastecimiento de oxígeno, camas UCI, y en fin, después adquisición de vacunas nos ha demostrado que si no es la corrupción. Esta corrupción que nos ha chocado y nos ha lamentado a todos y cada uno de nosotros. Yo te puedo decir personalmente, yo he sido voluntaria al estudio de la vacuna y me he sentido como los 12,000 voluntarios tremendamente afectados por esta corrupción. Mientras nosotros participábamos en este estudio, otros funcionarios y el presidente de la República, Vizcarra, vacunándose. Eso no se puede permitir. No más corrupción. Tenemos que atender verdaderamente a nuestros pueblos con sus necesidades. Ahora, adquisición de la vacuna. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo adquirimos la vacuna? Mire, 22 millones de peruanos que estamos, residentes aquí, que están siendo identificados, mayores de 18 años, esa es la meta, vacunar a 22 millones de habitantes. Estamos hablando de ¿cuántas vacunas? 44 millones de vacunas. Ya, pues esas vacunas tienen que llegar, tiene que abrirse, tiene que darse la oportunidad de que el sector privado contribuya a que lleguen las vacunas a nuestro país. La inmunización es importante. Sin vacunas no hay vida, sin vacunas no hay trabajo, sin vacunas no hay reactivación económica, sin vacunas no hay futuro. Bien, ahora queremos pasar a un tema importante porque esto creo que le compete a todos los ciudadanos peruanos que viven en el extranjero y es sobre la reforma de esta ley de nacionalidad porque realmente afecta bastante a muchas personas que viven en distintos países que por algún motivo de países en específico tienen que renunciar a la nacionalidad peruana para poder ejercer alguna función dentro de ese país. Sin embargo, para recuperar la nacionalidad peruana es imposible que muchos peruanos puedan venir al país a vivir un año ininterrumpidamente. Eso le mortifica mucho a distintas personas, entonces quería consultarle a ustedes de llegar al Congreso cómo trabajar en esa reforma para que pueda beneficiar a todos los peruanos que quieran recuperar esa nacionalidad. Para eso va a empezar la candidata Patricia Hurtado. Le doy 2 minutos. Bien, gracias. Has tocado un tema sumamente importante. Importantísimo porque son peruanos que están viviendo un drama, un verdadero drama para recuperar la nacionalidad peruana. Sabes que renunciar a la nacionalidad peruana es así de fácil. Tú llegas al consulado
y el consulado muchas veces ni te informa la trascendencia que significa renunciar a tu nacionalidad. Simplemente es un trámite burocrático que tienes que llenar y das tus documentos y te los te los anulan. Ya no sirven tus documentos. ¿Ese trámite cuánto puede durar? 20, 30 minutos. Y ya perdiste tu nacionalidad. Sin embargo, para recuperarla, te tratan como si fueras un extranjero. No te tratan como un peruano que necesita y que quiere recuperar su nacionalidad. Esa ley debe modificarse. Esa ley debe ser simplemente no tener ningún requisito más la única expresión de voluntad. Voluntad expresa del peruano que quiere recuperar su nacionalidad. Así como manifestó su voluntad expresa para dejar perder o dejar su nacionalidad porque otro país se lo exigía para el país de acogida para obtener la nacionalidad del país de acogida, así también tiene que ser, así de fácil, recuperar la nacionalidad así, sin mayor trámite más que la expresión de la voluntad expresa, voluntad expresa y listo. Mira, efectivamente, es un tema muy importante, pero hay que diferenciar los casos. Una persona renuncia a la nacionalidad, diría yo, los menos por resentimiento con el país. Son muy pocos esos casos, tal vez contados con los dedos de una mano. Hay un segundo grupo que renuncia por cuestiones de trabajo, es decir, uno quiere trabajar en la NASA o quiere servir en las Fuerzas Armadas de un país o por la naturaleza de la profesión que quiere seguir por decisión propia con su vida, se ve obligado a renunciar. Y hay un tercer grupo que son los que renuncian porque quieren adquirir una nueva nacionalidad. Estos tres casos son tratados con dos instrumentos legales distintos. Uno es la ley para recuperar la nacionalidad y otro es el artículo 53 de la Constitución sobre la renuncia a la nacionalidad. Coincido plenamente con las voces en el sentido que así como uno renuncia a la nacionalidad a su sola solicitud, uno debe también recuperar la nacionalidad a su sola solicitud. Debe haber equidad porque si no sería discriminatorio. Eso debe ser así. Existe ya una iniciativa legal de manera tal que es posible que este Congreso la apruebe. De no ser así, yo, por supuesto, me sumaría a las voces que impulsarían la aprobación de ese proyecto y creo que eso resolvería el caso de la mayor parte de peruanos. Pero hay un segundo debate, que es la modificación del artículo 53 de la Constitución. Hay algunas voces que dicen que la nacionalidad debe ser irrenunciable y otras que debe ser renunciable. Es un debate sensible, pero es un debate que ya se dio y que los congresistas que representen a los peruanos del exterior deben recoger esas voces para poder trasladarlas al debate dentro del Congreso. La posibilidad de renuncia a la nacionalidad ha sido un avance. Sin embargo, esta posibilidad de renuncia deja un vacío. Cuando la persona renuncia a la nacionalidad y ya renunció, pero todavía no adquiere una nueva nacionalidad, hay un espacio de tiempo de semanas o meses donde la persona está desprotegida. Hay otros casos, por ejemplo, en el caso de Chile, donde se han hecho reformas que sin quitarle a la persona el derecho de renuncia a la nacionalidad, cubren este vacío con una reforma que es básicamente una reforma de redacción. De tal manera que la protección a nuestros nacionales tiene esas dos aristas. Constitucional con el artículo 53 de la Constitución y legal con la recuperación de la nacionalidad a su sola solicitud. Correcto. Ahora vamos a conocer y le vamos a dar 2 minutos a cada uno para que pueda contarnos en este tiempo cuáles son sus 3 principales propuestas que están trabajando y llegar a al Congreso en las próximas elecciones de abril 2021. Y para esto va a empezar la candidata Patricia Hurtado. Adelante, candidata. Tiene 2 minutos. Gracias. Mis 3 primeros proyectos o propuestas para presentar en beneficio de los PECs de los peruanos residentes en el extranjero. Uno es, y ya tiene nombre, es el PECS Digital. Esta es una plataforma virtual con la cual se facilitarán todos los trámites de los peruanos en el extranjero que tengan que realizar ante los consulados. Basta ya, como lo vengo diciendo, de colas, demoras, traslados, ¿no? Tenemos consulados en todos los lugares del mundo, por tanto eso implica un costo muy alto para nuestros compatriotas afuera. El punto de partida para que este PECS digital surta efectos y la llave para abrir la puerta y estar interconectados es contar con el DNI electrónico. De eso me voy a encargar para que todos los compatriotas puedan acceder al DNI electrónico. Este PECS digital se convertirá también en una interfase con la experiencia que yo tengo en el sector comercio exterior y turismo. Quiero también incorporar en esta plataforma
un portal mayor de comercio exterior. O sea, el objetivo es facilitarle también a los peruanos residentes en el extranjero consumir lo que él produce en nuestro país, lo que él extraña, lo más cercano como si estuviese en nuestro país. Juntar también temas culturales, obviamente agrupar temas culturales, temas de artesanía. El segundo proyecto está referido a las remesas. Las remesas significan para nuestro país más de 3.300 millones de dólares. Ingresan remesas para los familiares de peruanos que viven acá, ¿no? Estas son remitidas por los peruanos que envían pues para facilitar a sus familias en vivienda, salud, educación. Esto significa en impuestos, producto de lo que generan las remesas, aproximadamente unos 700 millones de dólares en impuestos que ingresa al erario nacional. Sin embargo, ¿esto en qué beneficia al peruano que envía las remesas, al peruano residente en el extranjero? No tiene muchos beneficios, tan es así que ni siquiera puede abrir una cuenta bancaria en nuestro país. No puede ser sujeto de crédito, no puede adquirir una propiedad porque no es sujeto a crédito, porque no es sujeto de crédito. Entonces, la propuesta es justamente, y también dentro del plan de gobierno de Hernando de Soto, de que es lograr la reactivación económica que incluya a ustedes, peruanos residentes en el extranjero. Lo va a incluir. Entonces, en primera instancia, estas cuentas remesas que sí pueden abrir los peruanos que reciben la remesa, porque hay cuentas remesas en cualquier entidad financiera, sea mancomunada con el peruano que envía la remesa. Esto le va a permitir justamente ser mañana más tarde sujeto de crédito y también invertir en nuestro país. Y la tercera propuesta que tengo más por supuesto, pero me das solo 3 opciones, es la franquicia PEX. También tengo el nombre, franquicia PEX. Los peruanos residentes en el extranjero podrán ingresar hasta $10.000. El monto actual son $2.000 en bienes como parte de su equipaje al Perú, sin pagar impuestos. ¿Esto con qué es? Con el objetivo de brindar beneficios para justamente motivar que los PEX, los peruanos residentes en el extranjero, visiten nuevamente nuestro país y contribuyan también con mejorar las condiciones de vida de sus familiares. Gracias. Correcto. Bien, va a tener el candidato Ricardo Malca la misma cantidad de tiempo para que pueda explicarnos sus 3 principales propuestas de llegar al próximo Congreso de la República. Muchas gracias, Jaime. Mira, la primera propuesta es hacer una reforma de la ley de sociedades para permitir que los peruanos del exterior puedan abrir empresas de manera virtual. El potencial que tienen los peruanos del exterior para hacer negocios con el Perú es gigante y hay que aprovecharlo. Y sobre todo en esta situación de pandemia, donde las personas en el exterior también han perdido trabajo, los peruanos en el exterior también en muchos casos la están pasando mal. Y la asistencia es importante, pero es una ayuda en el corto plazo, ¿no es cierto? Para poder generar riqueza y resolver los problemas en el largo plazo, nosotros tenemos que generar riqueza. Y el peruano en el exterior nos ha demostrado que es trabajador y es creativo. Si le damos la oportunidad, o sea, la posibilidad de abrir empresas en el Perú para crear negocios con el conocimiento de ambas ciudades, de ambos países, yo creo que los beneficios van a ser enormes. Ahora, en esta primera ley hay un beneficio adicional, porque si el peruano del exterior puede crear una empresa en el Perú y al mismo tiempo está enviando remesas, entonces la persona que trabaja en su empresa en el Perú, si es que fuera el caso, es su familiar, su ser querido que recibe su remesa, entonces esa remesa puede convertirse en su salario. Y al ser su salario, esta persona efectivamente sería una persona formal, sujeta de crédito, con acceso a la seguridad social y a la jubilación como cualquier empleado formal. Ese es un cambio importante mediante una reforma legal simple. Una segunda ley que yo creo que es importante promover es la ley del emprendimiento del peruano en el exterior, que agrupe todo aquello que tiene relación con la virtualidad y el peruano en el exterior. Yo estoy, por supuesto, de acuerdo y me sumo a todas las voces que dicen que hay que usar la virtualidad para hacer trámites con el Estado. Por supuesto que sí, pero no nos cerremos a solamente hacer trámites con el Estado, porque hay mucho más que se puede hacer con la virtualidad. Por ejemplo, en esta segunda opción de la ley del emprendimiento, nosotros podemos incluir a instituciones como la SUNAT, para que la persona que ya creó su empresa de manera virtual pueda también gestionar sus trámites con cualquier oficina del Estado, también de manera virtual, como ya se hace en otros países, ¿no es cierto? Esta ley del emprendimiento, además, podría y debería, además, hacer
unas capacitaciones a los peruanos del exterior respecto de las oportunidades de negocio que existen en todas sus etapas. Un emprendimiento que sea de fácil acceso para los peruanos en el exterior en todas sus etapas. Y en la tercera se descuelga del mismo esquema de virtualidad del que estamos hablando. Mira, existe una ley, la ley de los derechos de participación y control ciudadano, que en este momento permite, por ejemplo, que los ciudadanos presenten iniciativas legales cuando se recoge determinada cantidad de firmas. En este momento las firmas tienen que ser recogidas de manera física, con lo cual inmediatamente se quedan excluidos los peruanos del exterior, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos mecanismos que ya existen, la RENIEC ya tiene, los DNI con chip ya existen, la RENIEC ya tiene mecanismos para la identificación de identidad de manera virtual, ya existe eso, ya se pueden hacer trámites de DNI de manera virtual. Si eso mismo lo aplicamos a otras gestiones que se puedan hacer, como por ejemplo la participación ciudadana, entonces le estaríamos dando al peruano en el exterior nuevas herramientas, no solamente para la generación de riqueza, como ya expliqué, sino también para la participación ciudadana, que puedan firmar peticiones y que puedan participar mediante firma en cualquier iniciativa que exista para que pueda llegar al Congreso también con su firma digital. Correcto. Bien, ahora vamos a pasar a una ronda de dos preguntas que cada uno de ustedes se va a poder formular. En este caso, la pregunta la formularía la congresista Patricia Hurtado al candidato. Una pregunta general, un tema que quiera hacerle, y va a tener 2 minutos para poder responder. Gracias. Sí, me gustaría que el candidato Malca pueda explicar con mayor detalle cómo logrará crear una partida, porque sé que es una de sus propuestas, crear una partida presupuestal para el distrito electoral peruanos residentes en el extranjero. ¿Cómo puede equiparar un distrito electoral con una región? Porque lo está equiparando con una región, ¿no? A nivel presupuestal. ¿Cuántos distritos electorales tenemos en nuestro país y cuántas regiones tenemos? Y además, tener en cuenta que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Muchas gracias. Efectivamente es un fondo que ya existe, pero creo que es importante aclarar algunas cuestiones. No es una región, y creo que es incorrecto comparar un distrito con una región, porque los peruanos que viven en el exterior, si bien es cierto van a tener representantes en el Congreso, estos representantes en el Congreso no tienen jurisdicción para poder legislar en espacios del exterior. Sin embargo, sí pueden promover leyes que los beneficien, muchas de ellas ya hemos estado hablando ahora. Y una modificación legal que puede permitirse para crear este fondo social es muy sencillo, porque ya existe un fondo humanitario. Es decir, existe ya una partida presupuestal para que los peruanos en el exterior puedan beneficiarse en casos de emergencia. Este fondo social complementaría esa partida presupuestal y lo complementaría para casos muy específicos. Cuando un peruano en el exterior, que en muchos casos son exitosos y tienen pues éxito, ¿no? Pero no en todos los casos. Hay algunos casos en los cuales los peruanos caen en desgracia y para esos casos hay que dar un apoyo para que puedan regresar al Perú. Nuevamente, este fondo existe. Se trata de complementar con un marco legal adecuado para que pueda fortalecerse de manera que pueda ayudar en el caso que estoy mencionando y también en otros casos. Hay pues muchos casos, como por ejemplo el siguiente. Hay muchas mujeres que se casan con extranjeros, que se van a vivir al Perú y que no la pasan bien, que son víctimas de abuso y que no pueden fácilmente salir de los escenarios de abuso porque no están pues en su país, no tienen amistades, no conocen gente. Y para esos casos es importante financiar residencias temporales, para que la mujer que está siendo víctima de abuso pueda salir del escenario donde está siendo abusada y pueda, en una tranquilidad de una residencia temporal, poder decidir qué hacer, si retornar al Perú o rehacer su vida nuevamente en el país en el que está, pero con el apoyo del Estado. Y se justifica tranquilamente. Ya estamos claros de cuál es el monto de las remesas. Son más de 3.000 millones de dólares que se envían al año, que se usan para consumir bienes y servicios que pagan impuestos, y eso perfectamente justificaría el fortalecimiento de este fondo social. Bien, ahora es turno del candidato Ricardo Malca para que le pueda hacer una pregunta a la candidata Patricia Hurtado. Muchas gracias. Yo le quería preguntar a la señora Patricia cómo va a ser para que las farmacéuticas le vendan vacunas a los privados, porque ella mencionó hace un momento que estaba de acuerdo en que las empresas farmacéuticas, en que el sector privado adquiera vacunas. En este momento eso no es posible.
Es decir, para hacer una transacción comercial se requiere la voluntad de las dos partes, del privado que desea comprar y de la parte que va a vender. En este momento no hay farmacéuticas que le venden a privados, cierta o se refiere a que las empresas puedan comprar en una etapa futura, de repente en el 2022, 2023. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. La legislación existe y sí permite que el privado pueda adquirir bajo la normativa de DIGEMIT. DIGEMIT es la entidad autorizada para justamente dar el permiso para que el privado ingrese a adquirir, en este caso, vacunas. No vende. Lo que sí se tiene que hacer es, evidentemente, como ya lo dijo hoy día, ha declarado el ministro de Salud, las vacunas tendrían que entrar no para ser vendidas, y esa es justamente la solicitud que han dado las empresas, no para ser vendidas, van a ser dadas, van a ser inoculadas a sus trabajadores y además van a ser donadas. Por tanto, el mecanismo legal existe y hoy lo ha declarado el ministro de Salud. Por tanto, enhorabuena que el sector privado pueda ingresar. Perfecto. Ahora, para ya ir cerrando con este debate, le voy a dar 2 minutos a cada uno de ustedes. Empezaré por la candidata Patricia Hurtado para que pueda dar su mensaje final y decirle también a todos los que nos ven por qué deberían votar por usted en los próximos comicios del mes de abril. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Tengo la experiencia, he servido a mi país por más de 20 años, sé lo que es gestión pública, conozco el Congreso desde adentro, como decía, he liderado importantes leyes y tratados para su aprobación, como el TLC con Estados Unidos. Yo no voy a entrar a aprender al Congreso, yo voy a entrar a trabajar desde el primer día, porque conozco cómo se puede hacer un proyecto de ley, qué es lo que se tiene que hacer, a qué comisiones tiene que ingresar, qué dictamen tiene que conseguir, cómo debo priorizar, cómo se debe priorizar para que entre en la agenda del Pleno, con dictamen de consejo directivo. Por tanto, el Congreso lo conozco. ¿Que conozco de gestión pública? Evidentemente la conozco. 20 años en la administración pública que hoy estoy poniendo al servicio de los peruanos residentes en el extranjero. Gracias. Bien, ahora es turno del candidato Ricardo Malca para que dé su mensaje final y decir por qué tienen que votar por usted en los próximos comicios del mes de abril. Muchas gracias. Mira, yo creo que me sumo a las personas que están decepcionadas de la política. Nosotros hemos tenido político tras político que nos ha decepcionado elección tras elección, ya año tras año. He mencionado la experiencia que tengo, conozco el Estado, conozco a los peruanos en el exterior, conozco el potencial que tienen los peruanos en el exterior en muchos aspectos, pero particularmente para poder hacer negocios con el Perú. Sin embargo, más allá de las propuestas, que los invito a conocerlas en mi página web, ricardomalca.com, yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo a ir a votar. Los peruanos en el exterior tienen una dificultad particular porque por lo general viven muy lejos de sus lugares de residencia y por lo tanto se les dificulta ir a votar, sumado esto a las dificultades propias de la pandemia. Sin embargo, me quiero permitir hacerles una invitación para que vayan a votar y piensen por quién votar. Piensen a quién le van a dar su voto para que no se decepcionen otra vez teniendo a los mismos políticos de siempre que ofrecen cosas que finalmente no cumplen. Creo que es una oportunidad para que los políticos, además, que salgan elegidos, le demuestren a la gente, y en este caso particular a los peruanos en el exterior, que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas. Bien, perfecto. Agradecerle estos minutos que nos han dado a ambos para poder conocer sus propuestas y también de lo que podrían hacer llegar al Congreso en representación de los peruanos en el extranjero. Agradecerles por estos minutos a los dos y suerte para los comicios electorales. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias también, Patricia. Chao, Ricardo. Chao. Gracias. Bien, estuvimos conversando con el candidato Ricardo Malca de Somos Perú y también con la candidata Patricia Hurtado de Avanza País, quienes están postulando al Congreso en representación de los peruanos en el extranjero, aquí en Elecciones 2021, y regresaremos en una próxima edición para seguir conociendo propuestas de distintos candidatos al Congreso. Así que tendrá información para poder elegir antes de votar. Hasta la próxima.